Los plenos del Senado en torno al proyecto constitucional han entrado hoy miércoles en su recta final, incluyendo en los debates últimos el capítulo relativo a las autonomías, que es el más polémico según su trayectoria anterior. Es probable que este capítulo de las autonomías sea completado con las negociaciones del partido gubernamental y el Partido Nacionalista Vasco. El programa de hoy, de Tribuna del Parlamento, está dedicado a los debates del último fin de semana, en los que comenzó un ritmo aprobatorio acelerado. Ha fallecido en Roma. El viernes se inició la sesión matinal bajo la impresión de pesar por la muerte del pontífice. Brevísimo, acogido por todo el mundo en un clima de simpatía y de esperanza, se ha visto truncado por este hecho fatal en sus mismos inicios. En nombre de la Cámara y de los miembros de ella, doy expresión a este profundo sentimiento de pesar que nos embarga y ofreceremos el testimonio de este mismo pesar a la representación de la Iglesia Católica en Madrid en la Nunciatura de una manera oficial. Proseguimos nuestro trabajo. Se debatía esa mañana el capítulo cuarto sobre garantías de las libertades y derechos fundamentales, para entrar más tarde en todo el articulado del título segundo relativo a la corona y a los actos del rey, y seguir con la doctrina constitucional sobre las Cortes Generales. Los debates se abrieron con el artículo 52, en el que el senador centrista Angulo Montes introdujo perfeccionamientos técnicos sobre accesos de los ciudadanos a la justicia del Tribunal Constitucional para recabar tutelas de libertades y derechos. La propuesta del senador vasco Zabala para que el defensor del pueblo, institución que se introduce por primera vez en una Constitución española, informe de su actuación a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, fue rechazada. Sin más debate, se aprobaron los artículos 53, 54 y 55. En el artículo 56, que trataba de la sucesión a la corona, defendió un voto particular sobre el derecho de las hembras de estirpe regia a heredar el trono sin discriminación alguna respecto del varón, el senador Cordero del Campillo, del Grupo Progresistas y Socialistas Independientes. Su propuesta fue rechazada y el artículo 56, relativo a la sucesión, lo mismo que el 57 y el 58, sobre la reina consorte y la regencia, fueron aprobados tal cual venían en el proyecto constitucional. ¿Pueden sentarse, señores senadores que votan en contra? Lo mismo ocurriría con los dos siguientes, el 59 y 60, referentes a la tutoría del rey y a su juramento y proclamación ante las Cortes Generales. En el primer tema, defendió un voto que no prosperó el senador Villar Arregui. Todos los artículos referentes a la corona, 10 en total, fueron aprobados sin modificarse el proyecto. El senador real y académico Julián Marías defendió un voto particular a fin de que el rey pudiera dirigir mensajes a las Cortes Generales, aparte del mensaje de la corona y de apertura de las cámaras. No tema el senador Marías ni ningún otro senador real. El senador socialista por Asturias, don Fernando Morán, fue el encargado de darle la réplica, a lo largo de la cual dijo, entre otras cosas: un rey constitucional y un rey parlamentario es, sin duda, la figura que se mueve en la política en un país con mayor conocimiento de los temas políticos, porque está asesorado diariamente por personas que supuestamente son las más competentes en la materia, porque recibe información de todos los telegramas de los asuntos internacionales, porque lee todos los informes, porque sigue la vida parlamentaria y porque tiene consejeros que también se consignan en la Constitución, e incluso la libertad para nombrarlos y destituirlos, que de alguna u otra manera tienen influencia. Es el personaje más influyente de la nación y así debe ser, puesto que al mismo tiempo que su influencia tiene una enorme carga histórica sobre sus hombros. Pero la competencia que desea añadir
el senador Marías, al que hoy expreso mis respetos en nombre de toda una generación que se adentró en conocer ciertos temas exclusivamente a través de sus libros, casi exclusivamente cuando estábamos, sí, en este caso, ayunos de conocimientos, la competencia que quiere añadir el senador Marías excede y desvirtúa la figura del rey. Lo que quiero decir es lo siguiente: es menester a veces dirigirse al país para hablar no de asuntos políticos concretos, sino del país. Hablar de la significación del horizonte general de la nación. Se trata de que no se limita la vida de una nación a su detalle concreto político. Hay algo más que política. Hay la personalidad de un país, hay su proyección histórica, hay toda una serie de temas que no pueden ser objeto de un discurso político, ni del discurso del presidente del gobierno, ni de un diputado, ni de un senador, acerca de los cuales me parece importante que el rey asuma esa moderación y arbitraje de la marcha general, histórica y no política del país. En este sentido me parece que es enormemente conveniente que el rey pueda ser plenamente, adecuadamente, un rey de fines del siglo XX. Y para pedir esto no hace falta ser monárquico. Basta simplemente con creer que las instituciones sean plenas y eficaces. Muchas gracias. Y termino con una del presidente Carlos Andrés Pérez. La enmienda del senador Marías fue también objeto de atención por parte de la mesa de la Comisión Constitucional, a través del senador centrista Ricardo de la Sierra. La hispanidad, dice el presidente de Venezuela, se nutrió de la retórica. Hagamos ahora una asociación que, si fundada en la sangre, en el idioma y en el espíritu, se afirme en la búsqueda y creación de fórmulas de mutua participación que hagan realidad las inconmensurables posibilidades del conjunto. Vamos a la forja del gran destino que España quiso para sí misma al encontrarse con América. Pero en el conjunto de debates, en los comentarios de prensa y otros medios de comunicación, en los seminarios y reuniones científicas y políticas que se han celebrado durante los últimos meses con la Constitución como trasfondo, se han originado por una parte algunas ideas sumamente valiosas que el Congreso y el Senado han decidido incorporar a sus respectivas versiones del texto constitucional. Es todo un germen de nueva o renovada doctrina sobre la monarquía como cauce de evolución y marco institucional para la democracia. Un corpus germinal por cuya carencia y vacío fracasó, según profundas interpretaciones, el régimen monárquico anterior y que contribuirá, por el contrario, a la consolidación del que ahora estamos instaurando. Deseo subrayar la contribución específica del Senado en la atribución a la corona de una dimensión cultural explícita, en la línea del mensaje inaugural y de las mejores tradiciones de la institución, sin la que tampoco se comprenden las realizaciones más decisivas de nuestra historia cultural. Asimismo, estimamos como muy importante la aportación histórico-institucional que, por iniciativa del senador Satrústegui, quedó incorporada al texto del dictamen. Me cabe, por tanto, en nombre de la Comisión, reafirmar nuestra aceptación del texto del dictamen y recomendar su votación en este artículo y en los que restan de este título. Senador Morán, tiene la palabra. Conclusiones y muy brevemente, señor presidente. Evidentemente yo comulgo en los mismos ideales de fraternidad con los pueblos de América, sino quizá no comulgue tanto en la misma retórica. En las citas que se podrían hacer de discursos entusiastas respecto a la madre patria sería infinito, y quizá en esta especie de recopilación fuese el más encendido, por ejemplo, el que pronunció en la Plaza de Oriente en 1948 la esposa del presidente Perón, Eva Perón. En todos los sentidos existe, sin duda alguna, bajo esta retórica, grandes posibilidades históricas para España. Eso es realmente uno de los objetivos, no solamente de nuestra acción de gobierno, sino del pueblo español. Pero podría ser considerado efectivamente como una definición excesiva que unas Cortes Constituyentes españolas atribuyesen al rey de España ciertas competencias, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso británico, donde no tiene la reina de Inglaterra ninguna competencia derivada de la Constitución inglesa respecto al Commonwealth, sino que las tiene derivadas de un acta del Commonwealth, la del Estatuto de Westminster de 1931, que por el contrario condiciona la ley de sucesión en la corona inglesa. Si un día los presidentes de las repúblicas de América y los parlamentos decidiesen hacer del soberano español o el presidente de la República Española la cabeza de esta comunidad,
no habría ningún temor de interferir en los asuntos internos de ellos. Pero si nosotros, que hemos sido elegidos exclusivamente por el pueblo español, se lo confiriésemos, mucho me temo que podría ser interpretado como una interferencia no deseable en los asuntos de otros países. Muchas gracias. Ya en el título correspondiente a las Cortes Generales, en el artículo 67, el senador comunista por Alicante, Mateo Navarro, defendió un voto particular en el sentido de no dejar a la ley ordinaria que fijara las condiciones básicas del elector o elegible para el Congreso de Diputados. Pidió que se precisara, como así se hizo, que serán electores y elegibles para el Congreso de los Diputados todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. Nuestra enmienda, nuestro voto particular al artículo 67. Si contemplamos el caso de los gobiernos preautonómicos, el senador Abel Matutes Juan, representante de Baleares y perteneciente al grupo mixto, defendió que las islas menores que contaran con cabildo pudieran constituirse en circunscripción electoral. El senador Jiménez Blanco, en nombre de UCD, respondió a estas enmiendas y dijo, entre otras cosas: si así conviene a los intereses de las islas, por supuesto, cosa que es normal que él defienda y que los senadores insulares o los miembros de esta Cámara que proceden de islas tengan por la idea considerable simpatía. Pero es evidente que en esta Constitución está reconocido el hecho insular y está, como digo, primado con esta novedad en el texto del dictamen del Senado, del senador, como digo, representación territorial por isla con cabildo o consejo insular. Por estos motivos se va a oponer UCD a la idea, pensando que la isla con cabildo o consejo está suficientemente representado por el senador, que es la figura que se corresponde con una representación territorial, y estima que sería un tanto exagerado el llevar a la Constitución la idea de que la circunscripción puede ser la isla, puesto que en definitiva es un problema interior del partido, que es la base de la democracia en la forma en que está estructurada en la ley electoral. Muchas gracias. Ya en el seno de la comisión y en el transcurso de la discusión de en la misma línea de la enmienda del señor Matutes, aunque desde distinta ideología, el senador canario Miguel Cabrera, del Grupo Progresistas y Socialistas Independientes, defendió una mayor participación parlamentaria en número de escaños de las islas. El senador centrista, señor López Henares, en nombre de la comisión, defendió el texto de esta, que fue aprobado, aunque los senadores isleños de UCD votaron a favor de las enmiendas, por 159 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Así lo preceptúa en sus 2 primeros párrafos el artículo 68, que fue largamente debatido la tarde del pasado viernes y a lo largo del cual los senadores reales, que son 41, estuvieron a favor de su propia desaparición de la futura composición de la Alta Cámara. Este tema apenas había tenido debate en el Congreso porque los diputados, en una cortesía democrática de largo alcance, dejaron que fueran los mismos senadores quienes configuraran el Senado postconstitucional como Cámara de Representación Territorial. En este programa, como ustedes recordarán, y en distintas actuaciones, fueron numerosos los senadores que abogaron por este sentido de la Alta Cámara antes que se debatiera el tema. Al abrirse el debate sobre el citado artículo 68, el senador comunista Mateo Navarro pediría la supresión del mismo Senado. Parece que la sola sospecha de que esta Cámara sea una Cámara de reflexión sería impertinente para nuestros colegas, los señores diputados, puesto que sería algo así como admitir que quienes tienen la representación en la llamada Cámara Baja son aturdidos o atolondrados y necesitan que haya luego una segunda instancia parlamentaria que corrija, atenúe y, en definitiva, enfríe sus ardores. No,
me parece que esa presunción no es sino hija de la conciencia más o menos clara que tenemos quienes aquí estamos de nuestra falta de identidad en tanto que parlamentarios, y que esa búsqueda de un proprium la perseguimos tratándole de dar cuerpo a algo que me parece hoy y que temo que va a ser mañana un ente fantasmal. Fue el senador López Pina, socialista por Murcia, quien defendió el texto del dictamen. Adoptar respecto de nuestra teoría política del Senado, pues entendíamos que la consolidación de la democracia va a tener no poco que ver con la fórmula que aquí decidiéramos. Habría sido ingenuo por nuestra parte ignorar que ordinariamente la adopción de una u otra fórmula suele seguir los dictados de la matemática del poder. Pero la mayoría de UCD difícilmente podía ignorar los riesgos que comportaría al nuevo régimen una decisión que hiciera caso omiso de cuantas razones de peso les hicimos llegar. Ni siquiera las mayorías están exentas de la obligación de actuar a la altura histórica del propio mandato popular. La UCD podría haber sido más generosa en la gradualización de la representación territorial, pero, de todas formas, el resultado, a nuestro parecer, abre un camino esperanzador a la integración política de mayorías y minorías. Un minuto, señor López Pina. A través del Senado. Muchas gracias. En nombre de la comisión, el senador López Henares, ucedista por Palencia, recogió la alusión de López Pina sobre la generosidad de las distintas fuerzas políticas para ceder posiciones en aras de un acuerdo mayoritario sobre qué se haría con el Senado. El senador Martín Retortillo, del Grupo Progresistas y Socialistas, insistió en la duplicidad de funciones que la alta Cámara tiene respecto al Congreso. Pere Portabella, senador de Entesa els Catalans, retiró los votos particulares presentados por este grupo. Ya que consideramos que el debate político en torno a esta Constitución está llegando al límite de sus posibilidades, es de que nosotros estamos absolutamente convencidos que la práctica política y la carga democrática y autonomista de la voluntad de todos los pueblos de España darán a esta Constitución el contenido y la forma que se merecen. Y queremos afirmar que tal y como quede este artículo, si bien a nosotros no lo podemos recibir con alborozo, que lo digo cordialmente, como decía el amigo senador López Pina, que por cierto el senador de la Entesa, Socias, entendió alboroto y tuvimos que rectificarle, sí consideramos que es un resquicio por el cual podemos iniciar una andadura global a nivel de todo el Estado que permita hacer realidad este Estado moderno, democrático y autonómico. Por esta razón, nosotros, al retirar las enmiendas que ahora voy a dictar, ya que forman un completo, queremos contribuir también a aligerar, en este sentido, el debate de la Constitución. Con nuestro homenaje al hecho en sí de la existencia de los senadores. Por los senadores reales, Carlos Ollero, de la agrupación independiente, defendió que el gobierno fuera responsable también ante el Senado y que se mantuvieran 25 senadores designados por el rey entre 75 personalidades elegidas por las cámaras. Y han prestado al rey como piezas claves de la transición. Por otra parte, no quedará esta Cámara o no quedarán las Cortes sin ellos, porque la mayoría de los que han compuesto ese grupo, si lo desean y se presentan a alguna reelección, para la que normalmente faltan todavía 3 años, según la vida establecida en la ley para la reforma política, muchos de ellos alcanzarán esa reelección. Con nuestro reconocimiento, como digo, tenemos que votar en este sentido. En consecuencia, efectivamente, de lo convenido, de lo concertado, entre partidos que representan en conjunto unos 11 millones de los 13 y pico que votaron
el 15 de junio de 1977. En ese convenio en el que nada se puede relevar o revelar de su fondo porque nadie sabe quién cedió más o quién menos. Todos hemos sido generosos como en toda obra de transición o de transacción, porque en definitiva a todos nos llevaba en la operación del consenso tan traída y llevada el deseo de hacer una constitución de todos y para todos los españoles. Generosidad ha habido por todas las partes que han intervenido y en ningún punto al senador que habla se le ocurrirá tachar de falta de generosidad en ningún punto a ninguna de las otras partes intervinientes en el consenso. Pues bien, con nuestro agradecimiento para los senadores que van a estar con nosotros, como digo, todavía mucho tiempo, con nuestra admiración y con nuestro reconocimiento a quien les nombró y no les influyó nunca, y a quienes supieron ser independientes en esta dialéctica, a veces consensuada, a veces con disenso de los partidos, anuncio el voto en contra después de agradecer el servicio prestado por la institución y por todos y cada uno de los senadores reales a esta Cámara. Muchas gracias. Todas las leyes electorales. Después habló el senador Satrústegui de la agrupación Progresistas y Socialistas Independientes en defensa de que hubiera en la Constitución la posibilidad de elegir un senador más por cada fracción de población superior a 500.000 de habitantes. Fijó también, después de esta intervención, su postura el Partido Socialista sobre el tema de la desaparición de los senadores reales. Y os está hablando un republicano, miembro de un partido que en su 27 Congreso se declara republicano. Pero de un partido republicano que ante todo quiere el asentamiento de una verdadera democracia en España. De un partido republicano que es colectiva e individualmente disciplinado, según se ha comprobado en las votaciones, cuando muchas veces contra nuestro sentimiento, cuando muchas veces incluso recordando cómo compañeros se habían dejado el pellejo literalmente por la República, hemos ido adelante porque queremos la democracia en España y la queremos sin reserva mental ninguna. Pero queremos una monarquía, y perdonen que disienta ahí, de mi entrañable amigo Ollero, el senador Ollero, a la que no hay que servir. No queremos servir a la monarquía, queremos que la monarquía sirva a España. Y le hemos dado, y creo que le dará al pueblo español, un voto de confianza en el referéndum en el que esa Constitución llegue a ser la de todos los españoles. Quiero sencillamente pues hacer esta aclaración, agradecer las amables palabras de Alonso del Real a la individualidad o suma de individualidad de senadores reales y decir que en definitiva uno de los grandes honores que nos cabe a los senadores reales es la de que, entiendo yo, no hablo actualmente en nombre de ellos, entiendo yo, es la de haber servido de motivo, ¿verdad?, no diré que de pretexto, para mostrar el progresismo de algunos grupos políticos de la Cámara que parece que quedaban garantizados como revolucionarios y progresistas por el hecho de atacarnos. Nada más, señor presidente. El senador vasco Zabala defendió que las comunidades autónomas puedan tener otras normas para elegir a los senadores que hayan de representarlas en la alta cámara. Pero todos los votos particulares, incluido este, fueron rechazados y el senador Ollero, antes de la votación, retiró los suyos. Señores senadores que votan a favor. Pueden sentarse, señores senadores que votan en contra. Todos los senadores reales presentes, al votar el artículo 68, que implícitamente prescribe su no permanencia en el futuro, votaron elegantemente por la propia desaparición, dando una muestra de capacidad democrática y de apoyo a la mayoría senatorial. Los senadores reales subsistirán hasta la desaparición de las actuales cámaras. De los artículos 69 al 81 apenas se pueden contar enmiendas. Las que había se retiraron o sus defensores apenas mostraron interés por defenderlas en aras de la agilidad del tramo constitucional que se debatía y como prueba de la voluntad aprobatoria que jornada tras jornada siempre se hace presente en los debates.
ejemplo, en el fondo, del deseo de dotar pronto a la patria española de una constitución moderna. En el artículo 81, sin embargo, no hubo convergencia de votos entre UCD-PSOE. El senador socialista por Asturias, Morán, pidió que no pudiera ser delegada en el Gobierno por parte de las Cortes Generales la capacidad para el desarrollo de tratados que afecten a la soberanía nacional, por ejemplo, la adhesión a la Comunidad Económica Europea. Se opuso a ello el senador ucedista señor Ballarín, y en la votación subsiguiente el grupo parlamentario de UCD derrotó al de los socialistas del Senado, PSOE, aplicando por primera vez en este debate su mayoría parlamentaria frente a la segunda mayoría minoritaria de la Cámara. A ritmo de ordenador, el presidente iba sometiendo a votación el resto del artículo correspondiente al capítulo 2 de la Constitución, dedicado a la elaboración de las leyes. En el artículo 90, todavía dentro de este capítulo 2, el senador Gamboa, independiente, pidió que se otorgara al rey la facultad de devolver proyectos de ley a las Cortes para su reconsideración, a lo que se opuso el senador Reguera en nombre de UCD. El senador Osorio mantuvo otra enmienda que trataba de dar al jefe del Estado la posibilidad de que, pasados los 15 días de plazo para sancionar las leyes aprobadas por el Parlamento y de no sancionarlas, se pusiera en marcha el mecanismo para someterlas a referéndum. Respondió en nombre de UCD el senador Ballarín. El referéndum para las cuestiones políticas de gran importancia, señor Osorio. Ese tema del aborto, que ha sido llevado al referéndum en Italia, puede ser llevado también al referéndum en España. Otros temas de política exterior, de ingreso en comunidades o en alianzas militares, pueden ser llevados también, y quizá deban ser llevados, al referéndum. Pero eso es una cuestión completamente distinta de esa otra de llevar una ley que ha sido ya aprobada por el Parlamento, con unas mayorías, en virtud del predominio de un partido en ese Parlamento, de una coalición de partidos. Entonces sí que se produce un enfrentamiento entre rey y Parlamento, y parece que el pueblo, al votar el referéndum, estaría juzgando entre dos, quitándole la razón a uno para dársela a otro, y desde el momento en que no fuera el rey el triunfante en el referéndum, vuelvo a insistir en que quedaría gravemente dañado su prestigio, y esto me parece sumamente peligroso. Nosotros hemos definido la monarquía española como una monarquía parlamentaria. Por lo tanto, hemos afirmado la plena y total soberanía del Parlamento. Y, desde luego, el ejemplo que ha citado el señor Osorio de la reina de Inglaterra no me sirve, porque puede hacer muchas cosas, pero de ninguna manera puede someter a referéndum una ley que haya sido votada nada menos que por el Parlamento británico. Nada más y muchas gracias. Y ambas enmiendas, las de los senadores Gamboa y Osorio, fueron rechazadas por entender la mayoría que se preservaba mejor la posición arbitral de la corona, librándola de intervenciones en esas decisiones políticas debatidas. El viernes, aprobados los artículos del 52 al 90, se levantó la sesión después de haber cruzado sus señorías el Ecuador constitucional, poniendo a prueba en los debates la viabilidad democrática en la alta cámara del proyecto. Y del artículo 91 se pasó al 123 en la sexta sesión plenaria la mañana del sábado. Concluían así los tramos constitucionales relativos a gobierno, administración y a las relaciones entre aquel y las Cortes Generales. Así se dio paso al título sexto que regula el Poder Judicial. En su artículo 95, anteriormente, el senador ucedista López Henares logró modificar el párrafo primero con una mejor redacción técnica sobre la forma en que los tratados internacionales deben ser sometidos al proceso legislativo. En el artículo 121, el senador Villararregui, por el Grupo Progresistas y Socialistas Independientes, logró, con el respaldo de los grupos mayoritarios de la Alta Cámara, UCD y PSOE, que se suprimiera la necesidad de que la Ley Orgánica del Poder Judicial regule la duración de mandato de su órgano de gobierno. Finalmente, en el artículo 123, que cerró los debates del sábado, el senador Valverde, de UCD, propuso que el fiscal del Tribunal Supremo tuviera en el futuro la denominación de Fiscal General del Estado. Así fue aprobado.